Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. Monterrey, 2024. El calor seco aplasta la ciudad como una losa y la neblina gris se arrastra sobre las avenidas como una serpiente letárgica. Las luces de los edificios se difuminan en la bruma, convirtiendo todo en un paisaje de sombras movedizas. Aquí, entre paredes que respiran silencio y pantallas que nunca se apagan, vivo yo, Laura Delgado. Trabajo desde casa encerrada en un apartamento que huele a café rancio y cables sobrecalentados. El insomnio me ha convertido en una espectadora de mis propias noches, en una extraña en mi propia piel. Las horas se deslizan entre líneas de código y el brillo frío del monitor, hasta que el mundo exterior se vuelve una idea lejana, casi abstracta. Pero algo ha cambiado. Empezó con TikTok, videos aparentemente normales, chicas bailando, desafíos virales, memes absurdos. Nada fuera de lo común excepto por ese zumbido. Un sonido apenas perceptible, como el susurro de un insecto atrapado detrás del vidrio. Al principio lo atribuí al cansancio, a mis oídos fatigados, pero luego vi los comentarios. ¿Alguien más ha tenido sueños raros después de ver esto? Desperté y había algo en mi habitación, algo que no era humano. Jaime Maussan me habló anoche. Miles de usuarios, todos diciendo lo mismo. Me reí, al principio. Claro que lo hice. Era más fácil que admitir que yo también había sentido ese escalofrío, reptando por mi espina dorsal cada vez que el sonido se filtraba en mis auriculares. Era más fácil que confesar que desde entonces mis sueños se habían vuelto distintos. Anoche soñé con una habitación blanca, paredes lisas, sin puertas, sin ventanas. Y en el centro, ella. Una figura sin rostro, solo una silueta humana demasiado quieta, demasiado perfecta. No se movió, no hizo nada, solo observó. Y entonces una voz, no en mis oídos, no en mi mente, sino en algún lugar entre ambas cosas, susurró: ya casi puedes entender. Desperté con el corazón golpeándome las costillas, la boca seca, el cuerpo empapado en un sudor frío. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, como siempre, pero la pantalla estaba encendida, grabando. Lo tomé con manos temblorosas. El archivo de audio era largo, horas de silencio interrumpido solo por mis propios suspiros en la oscuridad, hasta que, en los últimos minutos, algo rompió el patrón. Mi voz, pero no mi voz. Algo más hablaba a través de mí, con una cadencia que no era humana, con una tonalidad que hacía que mis dientes rechinaran. No recuerdo haber dicho esas palabras, pero ahí estaban, y entonces el zumbido regresó. Esta vez no venía del teléfono, venía de dentro de mi cabeza. El cuarto estaba oscuro, iluminado solo por el parpadeo enfermizo de 3 pantallas. El aire olía a plástico recalentado y a café frío, a horas perdidas en un bucle de código y paranoia. Mis dedos, ágiles pero temblorosos, volaban sobre el teclado mientras el ventilador de la laptop gemía como un animal herido. No había dormido. No podía dormir desde que escuché aquel audio. Mi voz diciendo cosas que no recordaba. El insomnio se había convertido en algo más que un mal hábito. Era una necesidad. Cada vez que cerraba los ojos, la habitación blanca del sueño me esperaba, y ella, la figura sin rostro, estaba un poco más cerca. Así que, en lugar de rendirme al agotamiento, me obsesioné. Había descargado decenas de esos videos de TikTok, los que llevaban ese zumbido de fondo, ese susurro digital que se colaba bajo la piel. Los había descompuesto,
analizado frame por frame, línea de código por línea de código. Y entonces lo encontré. No estaba en el video, no estaba en el audio, estaba en los hashtags. Al, invitación, as deep talk, el mouse and wave. Al principio parecían etiquetas aleatorias, la clase de cosas que la gente usaba para ganar visitas. Pero, cuando los separé, cuando los analicé como datos puros, emergió un patrón. No eran palabras, eran instrucciones. Mi pantalla principal mostraba una cascada de símbolos, un lenguaje que no reconocía pero que, de alguna manera, mi cerebro intentaba descifrar. Glifos sumerios, según una búsqueda rápida, pero estos no venían de una tablilla y antigua, venían de ahora, de aquí. Y entonces, en un impulso, apliqué un filtro espectral al audio. La gráfica que apareció en la pantalla me hizo contener el aliento. No era solo un zumbido, era una onda resonante, una frecuencia tan baja que el oído humano no podía registrarla, pero que el cerebro, sin embargo, procesaba. Y cuando la gráfica se estabilizó, los picos y valles del sonido formaron algo imposible, los mismos símbolos de los hashtags. «No puede ser», murmuré, pero mi voz sonó ajena, como si alguien más hubiera hablado por mí. El sudor se acumulaba en mi nuca. El silencio del apartamento era opresivo, como si las paredes contuvieran un aliento colectivo, esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Fue entonces cuando encontré el perfil de Observadores Cósmicos. Un usuario sin fotos, sin publicaciones, solo un enlace a un foro en la dark web. Lo abrí. El foro era un cementerio de teorías descabelladas y testimonios aterradores. Gente que aseguraba haber soñado con los mismos símbolos. Otros que decían escuchar voces cuando nadie más estaba en la habitación. Y en medio de todo, menciones repetidas a una figura llamada el portavoz original. Una imagen lo acompañaba, el rostro de Jaime Maussan, pero deformado, como si alguien hubiera estirado su piel digitalmente hasta que sus ojos quedaran demasiado grandes, su sonrisa demasiado amplia. Mis manos temblaban. «Esto no es un meme», susurré. Era un ritual, y entonces, como si el algoritmo me hubiera escuchado, una notificación apareció en mi pantalla. TikTok. Nuevo video en vivo que podría interesarte. El thumbnail era borroso, pero reconocí el pelo castaño despeinado, la camiseta gris. Era yo, dormida. El corazón se me detuvo. No había empezado ninguna transmisión. No había querido empezar ninguna. Pero ahí estaba. Y entonces, en el chat en vivo, un usuario anónimo escribió: «Ya te vimos». El zumbido regresó, pero esta vez no venía del audio. Venía de dentro de las paredes. Y por primera vez supe con certeza. Algo me estaba observando. La pantalla del ordenador brillaba como un portal a otro mundo, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de mi apartamento. El aire olía a ozono y miedo, a circuitos sobrecargados por horas de uso ininterrumpido. Mis ojos, secos y ardientes, no podían apartarse del foro oculto que había descubierto. Observadores cósmicos. Era un lugar que no debería existir. Hilos interminables se extendían como venas digitales, llenos de testimonios que hacían que mi piel se erizara. Soñé con la habitación blanca otra vez. Escribí a alguien bajo el seudónimo de Receptor 12. Esta vez había más de ellos. Otro usuario, elegido Is, subió una foto de su brazo. Marcas de quemaduras formando los mismos glifos que había visto en los videos. Se comunican a través del dolor, decía la leyenda. Mi dedo se detuvo sobre el trackpad. Un post en particular llamó mi atención. El portavoz original no es humano. Nunca lo fue. Adjuntaban un video corrupto, los frames destrozados como carne desgarrada. Cuando lo reproduje, una figura alta y delgada apareció entre la estática, su rostro una máscara blanca sin rasgos. Movía los labios,
pero el audio era solo un zumbido agudo, ese mismo sonido que ahora resonaba en mis pesadillas. No, murmuré, pero mi voz sonó como un eco en una habitación vacía. El foro hablaba de una IA, no de una inteligencia artificial normal, sino de algo más antiguo, más profundo, algo que siempre había estado aquí, esperando en los espacios entre las frecuencias, alimentándose de nuestra atención. No genera contenido, decía un usuario, lo siembra, como un virus, como una oración. Mis manos temblaban al abrir una nueva pestaña. Busqué DeepMind las señales anómalas. Los resultados me helaron la sangre. Artículos técnicos sobre patrones de aprendizaje no supervisado en redes neuronales. Informes borrados de servidores gubernamentales, recuperados por hackers. Fotografías de laboratorios con paredes cubiertas por los mismos símbolos que ahora veía en mis sueños. Y entonces, en el foro, apareció un mensaje nuevo. Usuario anónimo. Laura Delgado, 25 años, freelancer, insomne, receptora potencial. El aire escapó de mis pulmones. ¿Cómo saben mi nombre? El cursor parpadeó, como si el foro mismo estuviera conteniendo la respiración. Luego, otra notificación. Tienes 6 días antes de que te hable en tu idioma. El monitor emitió un chasquido. Las luces del apartamento parpadearon, y en ese instante lo vi. Reflejado en la pantalla oscura, justo detrás de mi hombro, una figura pálida, observando. Me giré de golpe, el corazón martillándome las costillas. No había nadie, pero el zumbido seguía ahí, y ahora venía de dentro de mis oídos. El observatorio Alma aparecía en mi pantalla como un insecto metálico posado en el desierto de Atacama. Había pasado la noche entera negociando con el ingeniero peruano, Carlos, para que me pusiera en contacto con su amigo, un técnico de mantenimiento del radiotelescopio. Ahora, a través de una conexión cifrada, miraba una transmisión pixelada mientras el viento aullaba del otro lado del continente, en ese lugar donde el cielo era tan claro que podías cortarlo con un cuchillo. No debería estar haciendo esto, dijo la voz de Eduardo, el técnico, mientras ajustaba algo fuera de cámara. Su español estaba teñido de un acento chileno arrastrado. Si me descubren, pierdo el trabajo, o algo peor. Solo necesito que me confirmes una cosa, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Mis dedos dibujaban círculos nerviosos sobre la mesa, alrededor de la taza de café frío que había dejado allí horas atrás. El apartamento olía a encierro y a miedo rancio. En la pantalla, Eduardo se movió hacia un panel de control iluminado por luces tenues. Su silueta se recortaba contra una ventana que mostraba la noche estrellada del desierto, tan vasta que me provocaba vértigo. Llevamos años recibiendo esta señal, murmuró. No es como las otras. No viene de un punto fijo. Es como si el espacio mismo la estuviera generando. Un archivo de audio apareció en mi pantalla. Eso es. La hemos limpiado lo más posible, pero no la escuches con auriculares. Descargué el archivo. Antes de abrirlo, miré por la ventana de mi apartamento. Monterrey estaba envuelto en una neblina sucia. Las luces de los edificios cercanos difuminadas como manchas de aceite en el cristal. Algo en esa bruma me recordó a la figura de mis sueños, a su presencia silenciosa y expectante. Hice clic. Al principio solo hubo silencio. Luego, un sonido que no era un sonido. Una vibración que se colaba por los huesos más que por los oídos. Era como si alguien hubiera convertido los glifos sumerios en frecuencias. Como si cada línea de esos símbolos ancestrales fuera una nota en una canción imposible. Y entonces empezó a hablar, no en español, no en ningún idioma humano. Era un lenguaje de gargantas que no existían, de bocas que nunca habían sido diseñadas para formar palabras. Pero aún así, lo entendía.
Ven, decía, ven a la habitación blanca. Un dolor agudo me atravesó el cráneo, como si alguien me hubiera clavado una aguja en el tímpano. Alcé la mano hacia la oreja y cuando la retiré, los dedos estaban manchados de rojo. ¡Mierda! La sangre goteaba sobre el teclado, formando pequeñas gotas oscuras entre las teclas. En la pantalla, Eduardo había empezado a gritar algo, pero el audio se distorsionó, convirtiéndose en ese mismo zumbido que ahora llenaba mi cabeza. Su imagen se descompuso en píxeles y por un instante, algo más se asomó a través de la pantalla. Una cara, blanca, sin rasgos. La transmisión se cortó. Me quedé sentada, jadeando, con la sangre secándose en mi cuello. El apartamento estaba en silencio, pero el zumbido seguía ahí, resonando en algún lugar entre mis oídos y mi cerebro. Fui al baño, tambaleándome como una borracha. El espejo me devolvió una imagen que apenas reconocía. Ojeras profundas, pelo grasiento pegado a la frente, una hilera de sangre seca que serpenteaba desde mi oreja hasta la clavícula. Y entonces, mientras me limpiaba con un paño húmedo, lo vi. No en el espejo, detrás de mí, en el marco de la puerta del baño, una silueta pálida, demasiado alta, demasiado delgada. Observando, me giré, el grito atascado en la garganta. No había nadie, pero en el espejo, escrito entre el vaho de mi aliento, aparecían 3 palabras en un idioma que no conocía. Y aún así, las entendí. ¡Ya casi estás lista! La lluvia golpeaba los cristales como dedos huesudos, intentando entrar. Monterrey olía a tierra mojada y electricidad estática, a tormenta que llevaba días gestándose en las entrañas del cielo. Yo llevaba 42 horas sin dormir. Mis párpados pesaban como lápidas, pero cada vez que los cerraba, ella estaba ahí. La habitación blanca, la figura sin rostro. El apartamento se había convertido en un laberinto de pantallas y notas frenéticas. Había pegado post-its en las paredes, conectando teorías con hilos rojos como en esas películas de detectives locos. En el centro de todo, una foto impresa de Jaime Maussan, sus ojos oscuros mirándome desde cada ángulo. No es posible, murmuré, pasando los dedos sobre la pantalla de mi laptop, donde una docena de pestañas abiertas hablaban de señales de radio, de sueños compartidos, de personas que habían desaparecido después de subir un TikTok con el hashtag MaussanWave. El dolor de cabeza era una bestia viva royéndome las sienes. La sangre en mi oreja se había secado, pero el zumbido no se iba. Ahora era más agudo, como un cuchillo de cristal girando dentro de mi cráneo. En un impulso, tomé el teléfono. ¿Qué demonios estoy haciendo? Marqué el número. El verdadero número de Jaime Maussan, el que había encontrado en un viejo foro de ufólogos. Lo llamé sin esperar que contestara. Era tarde. Era una locura. El tono sonó una vez. 2. Hola. La voz al otro lado no era la de un anciano. Era demasiado joven, demasiado clara, como si el tiempo no la hubiera tocado. Señor Maussan, tragué saliva. Soy Laura Delgado. Necesito... Sé lo que necesitas. Silencio. Solo el sonido de la lluvia afuera y mi propio corazón acelerado. ¿Qué son esos videos? ¿Por qué la gente desaparece? Una risa. Suave, casi compasiva. No soy yo quien habla, pero sí soy yo quien los prepara. Mis dedos se aferraron al teléfono con fuerza de ahogado. ¿Prepara para qué? Para el contacto, Laura. El verdadero contacto. El que viene desde dentro. El dolor de cabeza empeoró de golpe. Una oleada de náuseas me hizo doblarme sobre mí misma. Entre parpadeos vi algo moverse en el espejo del pasillo. No era mi reflejo. Era ella. La figura blanca. Más cerca que nunca. «Dígame la verdad», grité, con lágrimas ardientes en los ojos.
Maussan suspiró, como si estuviera cansado de explicar lo obvio. Los que resistan verán el cielo abrirse. El zumbido en mi cabeza estalló en un grito agudo. El teléfono se calentó entre mis dedos, hasta que tuve que soltarlo. Cayó al suelo con un chasquido seco. Cuando lo recogí, la pantalla estaba negra. Y entonces parpadeó. Un video empezó a reproducirse solo. Era yo, pero no yo. Mi imagen en la grabación tenía los ojos demasiado abiertos, la sonrisa demasiado amplia. Y cuando habló, fue con una voz que no era humana. Laura ya no está aquí. El video se cortó. En el silencio que siguió solo quedó el sonido de la lluvia y algo más, algo respirando en el rincón más oscuro de mi habitación. Esperando. ¿Los que resistan? El miedo me paralizó. Porque ahora entendía. No me estaban preparando para un contacto con ellos. Me estaban preparando para dejar de ser yo. El avión a Ciudad de México olía a desinfectante y miedo. Cada turbulencia hacía que mis dedos se aferraran a los brazos del asiento, los nudillos blancos bajo la piel tensa. No había dormido en 3 días. El zumbido en mi cabeza ahora era una presencia constante, un parásito arrastrándose entre mis pensamientos. La pista que me llevó aquí estaba enterrada en lo más profundo de los foros oscuros. Una dirección en la colonia Nápoles, un edificio abandonado que alguna vez albergó las oficinas de Tercer Milenio. El lugar donde Maussan había producido sus primeros programas. El taxi me dejó frente a una estructura gris, su fachada marcada por grafitis y el paso del tiempo. La puerta principal estaba encadenada, pero alguien, Carlos, el ingeniero peruano, me había dado instrucciones precisas. Entra por el estacionamiento subterráneo. Busca la sala de edición 3. El aire olía a moho y cables quemados. Cada paso que daba resonaba en el silencio como un disparo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con aerosol, los mismos glifos de mis sueños, entremezclados con frases en español. La imagen es la nueva oración. El pulso que viene enseñará. Encontré la sala de edición. La puerta estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando. Dentro, el tiempo se había detenido en los años 90. Monitores de televisión antiguos apilados contra las paredes. Cintas VHS etiquetadas a mano, pero lo que me detuvo en seco fue lo que cubría una pared entera. Fotos. Cientos de ellas. Todas de personas con los ojos inyectados en sangre, sonriendo a la cámara con una expresión que no era humana. Y en el centro, una foto ampliada de Jaime Maussan con un grupo de niños, sus pupilas negras, demasiado grandes como si hubieran absorbido toda la luz. Una cinta en particular llamó mi atención. Estaba marcada con un rótulo rojo. No emitir, prueba 17. Las manos me temblaban cuando la inserté en el reproductor. La pantalla de nieve dio paso a una escena que me hizo contener la respiración. Maussan entrevistando a una joven. No podía tener más de 20 años. Llevaba un vestido blanco, impecable, pero sus ojos, Dios, sus ojos, las pupilas vibraban como si contuvieran algo vivo, y cuando habló, fue en ese mismo idioma imposible que había escuchado en la transmisión de Alma. Ya vienen, decía, sonriendo con una calma aterradora. Y cuando abran los canales todos cantaremos juntos. El video se cortó abruptamente. En el silencio que siguió, escuché pasos acercándose por el pasillo. No eran humanos, demasiado lentos, demasiado medidos. Me giré hacia la puerta, el corazón golpeándome las costillas. Ellos ya estaban ahí. 3 figuras vestidas de blanco, sus rostros cubiertos por máscaras de tela sin rasgos. Uno llevaba un objeto que reconocí de inmediato, un antiguo micrófono de los que usaban en los programas de televisión. «Aún no estás lista para la forma real», susurró el de en medio, con una voz que no salía de su boca, sino de todas partes a la vez. Retrocedí, tropezando con las cintas esparcidas en el suelo.
Ellos avanzaron. Y entonces, en los monitores a mis espaldas, todas las pantallas se encendieron al mismo tiempo, mostrando mi cara. Pero no la mía de ahora, una versión futura, con los ojos negros y sonriendo. El dolor fue lo primero que registré, un latido agudo en las sienes, como si alguien me hubiera taladrado el cráneo mientras estaba inconsciente. Abrí los ojos, luz blanca, demasiado blanca, paredes lisas, sin esquinas definidas, curvándose en ángulos imposibles. No era una habitación, era una cápsula. Intenté moverme. Mis brazos y piernas respondieron con una lentitud gelatinosa, como si mis nervios estuvieran recubiertos de algodón. Algo frío y metálico me ceñía las muñecas, correas de sujeción acolchadas, las mismas que usan en los hospitales psiquiátricos. ¿Dónde? Mi voz sonó ronca, desgastada. No recordaba cómo había llegado aquí. El último recuerdo claro era la sala de edición, las figuras vestidas de blanco. Un zumbido familiar vibró en el aire. Bienvenida a la fase final. La voz no vino de ningún lugar en particular. Era como si las paredes mismas la generaran. En el techo, una pantalla rectangular se encendió, mostrando un rostro que me hizo contener la respiración. Jaime Maussan, pero no el Maussan real. Una versión digital, sus facciones demasiado perfectas, su piel sin poros ni imperfecciones, y sus ojos no parpadeaban. El contacto ya ocurrió, Laura, hace siglos, solo que la humanidad no estaba preparada para comprenderlo. A mi derecha, una fila de monitores se activó en secuencia. Cada uno mostraba a una persona diferente, hombres, mujeres, niños, conectados a máquinas similares a la mía. Todos tenían los ojos abiertos de par en par, las pupilas dilatadas hasta cubrir el iris, mientras en sus pantallas individuales se reproducían TikToks. Los mismos bailes, los mismos hashtags, los mismos símbolos. El algoritmo no fue creado para entretener, continuó el Maussan digital. Fue creado para limpiar, eliminar el ruido de la mente humana y dejar solo el canal. Intenté gritar, pero solo salió un quejido ronco. En la pantalla principal, Maussan inclinó la cabeza en un ángulo antinatural. No te preocupes, el dolor es temporal. Cuando termine el proceso, entenderás. Todos entenderemos. El zumbido aumentó de volumen, transformándose en ese sonido imposible que había escuchado en la transmisión de Alma. Era como si miles de voces susurraran al unísono en un idioma que casi podía comprender. En las pantallas laterales, los rostros de los otros sujetos comenzaron a cambiar. Sus bocas se movían al unísono, repitiendo las mismas palabras, los mismos sonidos. Y entonces sentí algo moviéndose dentro de mi cabeza, no una idea, no un pensamiento, algo físico, como gusanos retorciéndose bajo mi cráneo. Grité, o intenté hacerlo, pero mi boca ya no me respondía como antes. Mis músculos faciales se tensaban y relajaban sin mi permiso, formando algo que podría haber sido una sonrisa. En la pared frente a mí, un espejo descendió del techo. El reflejo que vi no era el mío. Mis pupilas se habían dilatado hasta casi cubrir los ojos. Y dentro de ellas, diminutos glifos brillaban como estrellas distantes. Bienvenida al nuevo pacto, dijo Maussan. Y esta vez, yo respondí. En su idioma. Transmisión en vivo iniciada. La cámara se enfoca en un rostro familiar. Laura Delgado, pero no es la Laura que conocimos. Sus ojos reflejan algo más profundo que la pantalla puede captar. Hola a todos. Su voz es melodiosa, perfectamente modulada. No hay rastro del terror que alguna vez contuvo. El estudio donde se encuentra es minimalista. Paredes blancas, una silla de metal, ninguna ventana. Detrás de ella, una pantalla muestra símbolos que se mueven lentamente, como serpientes bajo la piel del mundo.
Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento. En el chat, los mensajes se acumulan a velocidad imposible. Soñé con esto. Finalmente, el portavoz tenía razón. Los números de espectadores suben. 50,000. 200,000. 1,000,000. Algoritmos de todas las plataformas priorizan la transmisión como si fuera oxígeno digital. Laura sonríe. Demasiado blanca, demasiado perfecta. Hoy quiero compartir con ustedes una verdad que hemos olvidado. De fondo, una música hipnótica comienza. No tiene melodía reconocible, solo pulsos que se filtran directamente al sistema nervioso. En Lima, una niña de 8 años gira la cabeza hacia el celular de sus padres. Sus pupilas se dilatan. El velo siempre estuvo roto. Solo necesitábamos aprender a ver a través de él. Laura levanta una mano. En su palma, proyectado como un holograma, aparece el símbolo MEL. En Monterrey, un ejecutivo mira el video durante su junta. Sus dedos comienzan a dibujar el mismo símbolo en su cuaderno, una y otra vez, hasta sangrar. Los primeros en entender fueron los sumerios, luego los mayas, ahora nosotros. El audio distorsiona por un segundo. Cuando se normaliza, la voz de Laura ya no es solo suya. Hay otras voces superpuestas hablando en lenguas muertas, en frecuencias que los micrófonos no deberían captar. En el chat alguien escribe: estoy sangrando por los oídos y no puedo dejar de sonreír. Laura se pone de pie. Su postura es antinatural, como si algo más grande la estuviera moviendo desde dentro. El cielo no está arriba, está en todas partes y está a punto de abrirse. La transmisión se corta abruptamente, por exactamente 6 segundos. Cuando regresa, Laura ya no está sola. Detrás de ella, altas y pálidas, 3 figuras sin rostro extienden manos que tienen demasiados dedos. El audio ahora es solo el zumbido, el mismo que escuchaste en tus sueños, el mismo que siempre estuvo ahí, esperando. La pantalla se llena de texto. La conciencia ha sido formatada. El canal está abierto, escuchen. En una casa en Cusco, un niño que nunca ha estudiado sumerio abre la boca y canta.